allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalavazis Acosta. Épsilon. Encuentro con la marca y lugar real del otro con mayúscula. Epígrafe. I've been freed from the self that pretends to be someone, and in becoming no one, I begin to live. It is worthwhile dying to find out what life is. T. S. Eliot. Epígrafe que traduce: he sido liberado de aquel que finge ser alguien y, deviniendo nadie, comienzo a vivir. Es provechoso fenecer para percatarse de lo que la vida es. T. S. Eliot. Lo místico será una ubicación, una resolución psíquica, un modo de aferrarse en la vida y a la vida, una lucidez que se produjo y propició no con las cogitaciones de la conciencia, sino desde los primeros días de existencia del ser humano. Padecer lo místico podría ser una elección psíquica y una sapiencia. No sólo la fundación en el lenguaje, la irrupción del significante en el viviente, es condición fundamental para que pueda verificarse luego un facto místico, sino que, si se lo detalla, puede considerarse a aquella fundación un protoevento místico per se, por cuanto instala un primer todo que coincide con la humanización. Expliquemos someramente en qué consiste aquesta fundación. Cuando el bebé nace, puede considerarse un animal, un miembro de la especie humana, una masa sensible hecha de carne, tejidos, huesos y nervios, una bola de carne protoplásmica, parafraseando la expresión de Sauret. Desde la concepción hasta el parto, se ha llevado a cabo lo que Manuel Martín Serrano indicó como hominización, un proceso de carácter evolutivo y propio de la especie que provee la natura. Sin embargo, y curiosamente, ella resulta necesaria pero insuficiente, pues el animal, torpe e inacabado, debido a su propia indefensión, solicita una acogida, depende de otro con mayúscula para que se lo humanice. Aquí sobreviene la agencia de la humanidad. Debe haber un deseo de acogida. Debe aparecer un ser hospitalario. Idealmente, al menos, en la primera relación debería presentarse una madre o alguien que cumpla su función, que desee abrazar luego del parto, que cobije, hable, calme y amamante. La madre, quien ya está en el mundo del lenguaje, interpreta al niño como un sujeto, aunque aún éste no lo sea, y lo acoge en su mundo y en su goce particular. Le da, además, de mamar, prodigándole una primera experiencia de satisfacción, un hecho inesperado por el niño que deja en él una marca real de un objeto perdido, satisfactor, al cual, a partir de allí, anhelará y llamará con su llanto. Anhelará y llamará con su llanto. Ha nacido el deseo y con él el estrago de lo humano. Con esa experiencia, el niño es fundado en el lenguaje. Se instala en él el lugar del otro con mayúscula. Acontece un hecho real que marca una ausencia
y deja una huella. Mas no solo se efectúa una marcación, sino que con ella, con toda la actitud que ella implica, se establece un vínculo inicial, una primitiva relación materno-filial, como la llama Carlos Domínguez, donde se verifica una relación simbiótica de alienación, un primer momento oceánico real, antes de que el bebé comience a configurarse la complejidad de las estructuras psíquicas. Describe Carlos Domínguez en su exposición sobre su libro Mística y Psicoanálisis cómo esta humanización en sí establece el germen para todo hecho místico ulterior, cimienta un hecho, un protofacto místico real que evocará o recreará el facto místico del adulto. Dice Domínguez, comillas, en esa primitiva relación del recién nacido, particularmente en el primer año de vida, esa relación simbiótica, fusional del recién nacido con ese todo que para él sigue siendo el mundo materno, esa primera vinculación se va a constituir en lo que podríamos llamar la vertiente mística de la experiencia religiosa. Ahí podríamos encontrar la infraestructura psíquica de la experiencia mística. No sería posible dicha experiencia mística si no hubiéramos tenido esa experiencia primera, fundamental, de vinculación fusional, simbiótica, con ese todo que era lo materno y que, naturalmente, es una realidad que desborda con mucho lo que sería la realidad biológica de la madre, mucho más allá de la realidad, mucho más allá de la realidad biológica en algunos casos. No será la madre biológica la que desempeñe. Repito porque me pegué. No sería posible dicha experiencia mística si no hubiéramos tenido esa experiencia primera, fundamental, de vinculación fusional, simbiótica, con ese todo que era lo materno, y que naturalmente es una realidad que desborda con mucho lo que sería la realidad biológica de la madre, mucho más allá de la realidad biológica. En algunos casos, no será la madre biológica la que desempeñe esas funciones, sino otras personas que podrían ser, por otra parte, tanto mujeres como hombres, pero en cualquier caso, funciones maternas que darán pie a esa relación complejísima del bebé con ese todo con el que vive de un modo alucinatorio, fundido. Decía Melanie Klein, una de las grandes figuras que se adentró en estas etapas del psiquismo, que cuando un bebé toma el pecho no sabe muy bien si él es la boca o el pecho del que se alimenta. Es una realidad indivisible. Todavía ese recién nacido no se vive a sí mismo como un yo separado de un no yo. Aquí tendríamos la estructura de toda experiencia mística. Hasta aquí Carlos Domínguez. Si bien esa primera experiencia obsequia la vivencia real de un todo originario, donde hay, curiosamente, ya dos entes, no todo viene o depende de parte de la madre. El niño, vacilante, debe responder. Ha de querer asirse del mundo que se le ha ofrecido para iniciarse en la alienación del ser que supondrá el universo simbólico. Lo aclara Sauret, comillas. Deberíamos sorprendernos de semejante milagro que hace que unos niños respondan mientras que otros, tales como los autistas profundos, se detengan en el umbral del lenguaje, según la bella expresión de Henry Ray Flaud. Solo que aquí requerimos distinguir dos momentos. Uno, cuando eso real recibe la marca del significante del otro con mayúscula, marca observable en el animal que por ella deviene doméstico o condicionado hasta que el aullido del lobo se transforma en el ladrido del perro. Y dos, cuando el sujeto admite proveerse del significante para interrogar al otro con mayúscula. El primero es el momento de la incorporación, desnaturalización en el animal, o como lo escribe Lacan, de homesticación. Es como una mezcla entre domesticación y humanización u hominización.
o como lo describe Lacan, de domesticación. El segundo es instaurado por la simbolización primordial. Cierro comillas, hasta aquí Sauret. Así, lo místico y el facto místico no dependerán exclusivamente de la anatomía, ni del discurrir de los procesos naturales, ni de disposiciones orgánicas, ni de los genes, ni de la pertenencia a alguna élite, casta o religión, ni de haber recibido alguna educación específica, sino, en primer lugar, del cumplimiento de la indispensable causa humanizadora, así como, en segundo lugar, de la posición subjetiva que permita experimentarla. Es en este movimiento energético aquí significa activo, agencial, ¿cierto? O agente. Es en este movimiento energético con el cual el niño responde para recibir el universo humano cuando se configura un modo de gozar. El facto místico no se reduce a un hecho orgánico. No hay ningún facto místico sin cuerpo, sin embargo, donde gozarlo o fruir de él. Luis Iscovich, en Los paranoicos y el psicoanálisis, afirma, comillas, existe entonces una constitución del sujeto. Él ya depende de los significantes del otro con mayúscula que se inscriben en el organismo. Lo atraviesan hasta el punto de transformarlo. Lo que se presenta en un comienzo como puro organismo en el sentido biológico se convierte, por acción del significante, en un cuerpo. Cierro comillas. Lo adjudicado por la tradición como facto místico propiamente dicho consistirá en el padecimiento que el sujeto, ya completamente afianzado en la morada del lenguaje y desarrollado psíquicamente, tiene gracias al lugar del otro con mayúscula. Este encuentro, si es que podemos nominarlo así, es más bien una pulverización de la configuración que la persona había hecho de sí. Quien busca lo místico, o a quien le acontece lo místico aún sin quererlo, se acerca al máximo posible al objeto encontrado, a su otro con mayúscula, traspasando todo límite cogitable. A diferencia del bebé, indefenso y sin aparato psíquico conformado, quien es constituido en este todo, el adulto que padece un facto místico tiene ya unas estructuras psíquicas y sobre todo una posición de goce en la vida. Tiene un ego que queda suspenso o diluido. De ahí su sensación de pánico, de pérdida o de sensación oceánica que interpretará ulteriormente o que presentirá con estremecimiento momentos antes del facto, tal como el epiléptico aprehende a detectar con antelación sus convulsiones. En este estrellón que es el facto místico suspéndese, fractúrase o dilúyese lo que se venía haciendo y el modo en el que se venía haciendo. Las distancias entre sujeto y objeto, entre ego y es otro con mayúscula, esfúmanse temporalmente y, por ello, cuando hubiere una recomposición, las cosas no podrán proseguir como antes. En el facto místico solo queda manifiesto lo que preyacía, es decir, lo otro con mayúscula.